Saludos cordiales, mi nombre es Susan Kelly y hoy les vengo a hablar sobre la tricología de elementos pilosos y las fibras. ¿Qué es la tricología? La tricología es la ciencia que estudia los pelos tanto como humanos como para animales. En la criminalística, estos análisis son clave para identificar las víctimas y sospechosos. Diferencia entre pelo y elemento piloso. Es importante aclarar que el pelo es el término correcto para los animales, mientras que elemento piloso es el que se debe utilizar para los humanos. La estructura del elemento piloso está dividida en tres partes: cutícula, corteza y médula. La importancia de la tricología en el campo de las ciencias forenses. Como nos citaba Vargas, en el campo de las ciencias forenses y estrictamente en la criminalística moderna, se ha considerado a los elementos pilosos como una evidencia de suma importancia para relacionar a las personas con hechos delictivos en lugares puntuales. Equipo básico, materiales con los que se debe contar para realizar el rastreo y levantamiento de elementos pilosos en una escena del crimen. En el laboratorio forense, el personal técnico debe recibir entrenamiento previo proporcionado por el organismo de investigación judicial. Es esencial contar con el equipo adecuado para recolección de embalaje y elementos pilosos. Otro aspecto muy importante que tengo que mencionar es que se debe utilizar el traje de bioseguridad, cofia, guantes, mascarilla y lentes de seguridad, sobre todo los guantes para el levantamiento correcto de los elementos pilosos. Y las principales herramientas son utilizar luz blanca, pinzas con punta de goma y sobres de papel, evitando el plástico o vidrio para no arriesgarse a una contaminación. Los protocolos para la extracción de elementos pilosos deben ser 20 cabellos de la cabeza y de 20 a 30 de la zona pública. Se deben almacenar en sobres de papel diferentes. Y, por último, la apertura de la boleta de cadena de custodia. Los tipos de muestras pilosas son las muestras pilosas dubitadas y las muestras pilosas indubitadas. Las dubitadas son de procedencia desconocida, mientras que las indubitadas son de procedencia conocida, obtenidas de víctimas o sospechosos. Aquí podemos observar en la imagen un claro ejemplo de muestras patrón. Los resultados de los análisis tricológicos se obtienen por descarte, no conclusivo, y el tercero sería inclusión o indiferenciados. Los análisis de ADN en tricología son dos tipos: el nuclear y mitocondrial. Recomendaciones para evitar la contaminación y prevención de pérdida de evidencia. Existen tres principios: principio de Lockhart o transferencia, principio de permanencia y la teoría de vinculación. Y algunos aspectos que se deben de tener en cuenta a la hora de atender la escena del crimen es la accesibilidad a la escena del crimen debe ser restringida. Estudiar el área de exploración y desarrollar medidas de prevención con el propósito de evitar contaminación. Ahora hablaremos sobre las fibras. Son estructuras filamentosas y estas pueden transferirse entre personas, objetos y escenas del crimen. Dos grupos que se
clasifican las fibras para efectos forenses: las fibras naturales y las fibras artificiales. Las fibras naturales se clasifican por vegetales, animales y naturales. Y las artificiales se clasifican por fibras manufacturadas o químicas. Son fibras sintéticas y están hechas por el hombre. Aquí las vamos a observar. Razón por la que las fibras pueden ser indicios de gran importancia, porque todos los días estamos en contacto con ellas y esto hace que siempre por haber un intercambio o transferencia puede ser una prueba clave para la investigación e incluso concluir el caso. Pasos por seguir para la realización del levantamiento y el correcto embalaje de fibras. La primera sería localización, el segundo levantamiento y el tercero embalaje. En la localización si queda alguna fibra, esto ayudaría a tener una hipótesis. En el levantamiento se usan pinzas de punta de goma para evitar dañar la muestra. No se deben de cortar los cabellos ni las fibras que extraen la raíz. Y por último, en el embalaje se guardan en sobres de papel y no de plástico para evitar la contaminación. Las dos fases en que se dividen el análisis de fibras: fase preliminar y fase confirmatoria. El caso que elegí es el del primer estudio forense de las fibras textiles que se realizó en 1908 en Frankfurt, ayudando a resolver el homicidio de Margaret Filbert. Al identificar fibras de algodón en los zapatos del sospechoso y su relación con la ropa de la víctima, en 1950 en la Universidad de Zurich se descubrió la utilidad de la microscopía en el análisis de fibras. En 1959, un investigador suizo demostró la presencia de fibras en las manos de un occiso, coincidiendo con las del lazo con el que se ahorcó Margaret, lo cual permitió confirmar que se trataba de un suicidio y no de un homicidio. Muchas gracias por su atención.